enseñanza del día de hoy. Este tema es en especial muy edificante porque el puro nombre, el puro título, les va a decir muchas cosas. Se llama misericordia quiero. Esta frase es una frase que el Señor externó para enseñar a su pueblo a tener un corazón diferente. Y en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento 6:6, dice: porque misericordia quiero yo, y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Está hablando de ofrendas, más que sacrificios, más que obras. Dice Dios, lo que quiero es que misericordia. Y esta frase, estas palabras han sido una demanda permanente por parte de Dios para con el pueblo. Y le voy a decir por qué. Porque no debe extrañarnos que la ausencia de misericordia es una característica del comportamiento humano. O sea, podemos hacer muchas cosas, pero ser misericordiosos es muy difícil para muchos. Ahora, sin generalizar, porque pues siempre habrá la excepción que confirme la regla. Cuando alguien hace misericordia, cuando alguien da algo, pues normalmente no lo hace de manera desinteresada o espontánea, sino para ser visto, para causar admiración a través de lo que hace, de sus obras, o para sacar provecho a través de las mismas. De ahí vemos una gran cantidad de gente, de personas, fundaciones, asociaciones, movimientos filantróficos, sociales, según esto, altruistas, pero todos de alguna manera buscando algún tipo de beneficio o exaltación personal. Es muy difícil que alguien haga lo que dice el Señor, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, ¿verdad? Todo aquel que hace algo, llámese como se llame, una institución, lo primero que hacen es ponerlo delante de los demás para que la gente les aplauda, para llegar a la meta, ¿verdad? Y que todos le aplaudan a los que donaron dinero a los niños discapacitados cuando lo podrían hacer sin necesidad de tanto aplauso. Pero bueno, esa es la condición del hombre. Y vamos a ver cómo el Señor nos enseña lo que es la verdadera misericordia. Les voy a pedir que me acompañen a Mateo 9, al libro de Mateo, el Evangelio. El Señor Jesús apenas está comenzando a su ministerio en la tierra, y lo primero que hizo, si quiere déjela que lea acá o que escuche, es mejor que no pierda la atención. Les decía que el contexto es que el Señor Jesucristo lo que está haciendo es reuniendo a sus discípulos, los está empezando a escoger. Entonces dice que pasando, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el lugar de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa, está hablando de la casa de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando los fariseos, o sea, los religiosos, lo vieron, decían a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con publicanos y pecadores? Al oírlo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Vayan pues y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido para llamar justos sino a pecadores. Aquí el Señor Jesús lo que está haciendo es recordarles algo a los fariseos. Tenemos que entender que los fariseos eran religiosos que conocían perfectamente la ley. Entonces esta escritura la conocían, ¿verdad? Y conocían el contexto de dónde venía en el Antiguo Testamento, o sea, de dónde leímos. Entonces, en el pasaje vemos cómo Mateo, cuando escucha a Jesús la palabra sígueme,
¿qué hace? De inmediato se levanta del lugar donde ejercía su trabajo de publicano. ¿Qué era un publicano? Eran personajes que cobraban al pueblo judío impuestos y tributos para el gobierno de Roma. Esto les aportaba muchas ganancias, pero para los mismos judíos era gente indeseable. ¿Por qué? Porque eran judíos cobrándole impuestos a judíos, ¿verdad? Impuestos por el gobierno de Roma. Ahora, Mateo, en gratitud por haber sido llamado por Jesús, le ofrece en su casa un gran banquete. Invita a sus conocidos. El relato identifica a estos conocidos como publicanos y pecadores. O sea, ¿a quién invitó Mateo? A sus amigos, a la gente con la que convivía. ¿Y la gente con la que convivía qué eran? Pues como él. Y aquí vemos la excepción de la regla, ¿verdad? Porque Mateo solo hizo lo que cualquier redimido, cualquier hijo de Dios, cualquiera que ha tenido la gracia del Señor en su vida, pues debe hacer, por amor a sus semejantes, que es acercarlos al reino, acercarlos a Jesús, mostrarles la palabra de Dios, presentarles a Cristo. Ahora, los fariseos, al ver comer a Jesús con este grupo de pecadores, se escandalizan. ¿Cómo era posible que Jesús, considerándose un maestro de la ley, estaba participando de un banquete con un grupo tan despreciable? Entonces, murmurando, le dicen a sus discípulos: ¿y por qué su maestro come con ellos, con publicanos y pecadores? Jesús les dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. O sea, Jesús lo que está haciendo es una analogía, y en su respuesta lo que hace es poner en evidencia que la dureza del corazón y los prejuicios de los fariseos, que por su condición religiosa ellos se veían a sí mismos buenos. ¿Sí se da cuenta que la gente que es muy religiosa se siente buena? Hasta parece que va en la calle caminando y como que le salen alitas, ¿no? ¿Verdad? O sea, se sienten buenos, pero tienen el corazón lleno de muchas cosas. Bueno, ellos se veían así como espiritualmente sanos, y para ellos los publicanos, los pecadores, pues estaban irremediablemente perdidos, se sentían diferentes. Ahora, la pregunta, ya ve que a mí me gusta mucho preguntar: ¿quién de nosotros, antes de conocer a Cristo, compartía el pecado con sus cercanos y conocidos? Dígame quién no. ¿Con quién se juntaba? ¿Qué hacía? Lo mismo, ¿verdad? Ahora, incluso quizás hasta de manera más corrupta que otros, ¿verdad? Pero ahora, cuando reconocimos nosotros la misericordia de Dios, ¿qué es lo que deseamos hacer? Compartirles esa bendición a los demás. Y eso es extender misericordia, ¿verdad? Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, hay muchos creyentes con corazón fariseo. O sea, se olvidan de la misericordia que por gracia los alcanzó, y sintiéndose buenos, porque esa es una mala característica de los cristianos en la actualidad, o quizás siempre. O sea, quien no ha entendido el poder de la gracia, que si es salvo es por gracia, el cristiano normalmente tiende a sentirse bueno. Y yo siempre se los digo: los cristianos no somos gente buena, somos gente perdonada. Así que, pero sí hay quienes, sintiéndose buenos, no solamente juzgan a los de afuera y los señalan, y mira cómo anda, y mira qué hace, sino también juzgan a quienes dentro de la fe no cubren el concepto que tienen de sí mismos, su nivel de sabiduría. ¿Sí se ha dado cuenta que hay hermanos que se sienten así como que si fueran hermanos mayores, como que si estuvieran tejidos a mano, ¿verdad? Así como que se sienten como que si hubiera un nivel de cristianos, cuando delante del Señor todos somos iguales, ¿verdad? Y es lamentable ver creyentes con mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero con muy poco discernimiento de la misma por su dureza de corazón. O sea, hablan de Dios, pero no lo conocen. Por eso Jesús, al estar comiendo con los pecadores, con un poco de sarcasmo les está diciendo: sí, efectivamente, el médico es para los enfermos,
no para los sanos como ustedes, que son tan buenos, casi casi les está diciendo. ¿Por qué? Porque para que tú puedas recurrir a un médico, ¿qué es lo primero que tienes que reconocer? Que estás enfermo, que estás enfermo. Y ellos no se reconocían como personas pecadoras, o sea, personas enfermas del alma, hablemosle de esa manera. Sin embargo, el Señor, para llevarlos a ver su verdadera condición, les dice: vayan pues y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido para llamar justos sino pecadores. Ahora, al citar Oseas 6:6, o sea, lo que leímos al principio, este pasaje, o sea, este texto viene en un pasaje donde Dios denuncia a Israel y a Judá, ahorita lo vamos a ver, y no les está reclamando que pudieran ofrecer sacrificios, no, podían llevar sus ofrendas, no había problema, pero que los ofrecían sin el carácter que Dios demandaba, pretendiendo que sus ofrendas, que su religiosidad era suficiente, aún ignorando los mandamientos de Dios. Ahora, la denuncia era muy grave, ya que en aquella época, en la época que, vamos ahorita a leer el texto, pero en aquella época, el pueblo de Israel se había contaminado de una manera impresionante, se había depravado, había adoptado costumbres de otros pueblos, cuando el mandato del Señor era que no lo hicieran, y ya entre ellos había homicidio, hurto, mentira, perjurio, adulterio, la idolatría formaba parte de su vida, y en esa condición de ceguera espiritual pretendían seguir ofreciendo ofrendas al Señor. Ahora sí, acompáñenme a Oseas 6:4 para que veamos cuál es el contexto, para que vean ustedes qué les está recordando el Señor a los fariseos, porque los fariseos sí conocían la Escritura. En Oseas 6:4 dice así: ¿qué haré contigo, oh Efraín? ¿Qué haré contigo, oh Judá? Acuérdense que Efraín y Judá representaban al pueblo de Israel que estaba dividido. Dice: la lealtad de ustedes es como la nube de la mañana y como el rocío que muy temprano se desvanece. O sea, no son fieles. Por esta razón yo los despedazaré por medio de los profetas, los mataré con los dichos de mi boca y mi juicio saldrá como la luz. Porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Imagínense esta denuncia que le hizo al pueblo de Israel en aquella época, ahora en los labios de Jesús, señalando la dureza del corazón de los fariseos. ¿Qué hacía Jesús? Exhibir el pecado y la hipocresía de estos religiosos. Pero también estaba exhibiendo su carácter sin misericordia, su dureza de corazón, su falta de discernimiento de la palabra de Dios. Y esto era algo que el Señor denunciaba constantemente a este grupo de religiosos. Acompáñame a Mateo 23:23 para que vea que no fue la única vez. O sea, este conflicto de los fariseos con Jesús era común. En Mateo 23:23 les dice de esta manera: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque entregan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero han omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. O sea, eran muy religiosos, cumplían con todos sus preceptos, sus deberes cristianos, llevaban sus ofrendas, llevaban sus diezmos, pero ¿qué no tenían? Misericordia. En cierta ocasión, también, a través de la parábola que conocemos como del buen samaritano, igualmente mostró el carácter de quienes consideraban sus obras, en este caso su servicio a Dios, antes que extender la misericordia de sus semejantes. ¿Sí recuerdan ese caso? Ese hombre que estaba herido, lo habían asaltado unos malhechores, y ahí casi muriéndose, pasa un sacerdote que iba a oficiar al Señor, ¿verdad?, en el templo, y ve al hombre herido y lo deja. Y luego pasa un levita, que eran de los que trabajaban en el templo.
podría trabajar dentro de la misma operatividad de las actividades, o podría ser un cantor, quizás, no sé. Pero igualmente, ¿qué hace? Abandona al hombre. Y por ahí pasa un samaritano, ¿verdad?, que simplemente lo que hizo fue tomar a ese hombre, tener misericordia, curar sus heridas, lo sube a su caballo, lo lleva a resguardo y todavía paga días adelantados para que lo sigan atendiendo. Bueno, así era como el Señor confrontaba constantemente la falta de misericordia de los religiosos. Qué terrible es convertirse en un religioso. Dice Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Fíjese nada más. Ahora, ¿quién desea que la misericordia de Dios sea en su vida? Aquí, estoy haciendo la pregunta a ustedes. ¿Quién desea que la misericordia de Dios lo cubra? A ver. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Pues usted haga misericordia. Así de simple. Sea misericordioso, pero conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué lo aclaro? Porque no siempre la misericordia tiene que ver con lo material o con lo físico, aunque ayuda. Pero la misericordia se extiende con el solo hecho de tener cuidado por alguien, de acercarlo a la palabra de Dios, de sentir esa empatía cuando una persona está sufriendo. Le voy a preguntar algo. ¿Es la misericordia producto de las obras o son las obras producto de la misericordia? Las obras son producto de la misericordia. Entonces las obras no van antes. Primero es la misericordia. Recordemos que Dios, antes de enviar a su Hijo a salvarnos, antes que tuvo misericordia. Por misericordia nosotros conocimos a Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces el Señor dice, quiero misericordia, no las obras muertas que solamente maquillan sus verdaderas intenciones, la condición de su corazón endurecido por la soberbia. Esa es una denuncia muy grave. Y lamentablemente es algo presente cuando la estima personal, ¿verdad?, se ensalza, el corazón se endurece y afecta a todos, primero a su propia familia. Sí se han dado cuenta que el primero que sufre, si está cerca de un inmisericordia, es la familia, ¿verdad? ¿Y esto qué provoca? Desánimo, hasta puede hacer tropezar a alguien. Imagínese a alguien diciendo, yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo soy... y con un corazón duro. Por eso Jesús enseñó que los actos externos, o sea, las obras, por más grandes, por más sublimes que considere el hombre, no hacen íntegro su corazón, ni le agradan a Dios, sino que simplemente los ofrecen con la intención de reflejar su propia condición. Ahora, ¿cuál es la verdadera función de la misericordia? De reflejar el carácter santo, bueno y misericordioso de Dios. Es por lo que Jesús dice a la iglesia, a nosotros, en lugar de que estés presentando tus obras muertas para ser visto, reconocido por los demás, mejor sean misericordiosos y amen a sus hermanos en todo lo que hagan para edificación del cuerpo de Cristo. Entre nosotros tiene que haber un carácter de misericordia, ¿sí o no? ¿Y qué para los de afuera, para los que todavía no conocen al Señor? Ser misericordiosos, ¿cómo? Testificando el carácter de Cristo, la buena voluntad de Dios para con los hombres, para que los enfermos del alma sean sanados, para que sean salvos de la perdición eterna. Porque hay creyentes que solamente buscan oportunidades para participar en lo que consideran actos de misericordia, pero solamente para cubrir una apariencia. Por ejemplo, se trata de ayudar a alguien, ahí están. Se trata de sumarse a una causa social, ahí están. O dar algo que normalmente les sobra, no algo que verdaderamente saben que sale de su corazón. Mire, en una ocasión, no sé si ya les platiqué, pero
una hermana decía que tenía mucha carga por las personas de la tercera edad, y se me acercó y me dice: pastor, ¿sabe que yo tengo una carga tremenda por los viejitos? Me duelen en el alma. Y le digo: pues sí, pues es que hay que ver por ellos. Y dice: ¿sabe cuál es mi oración? Sacarme la lotería. Y le digo: ¿en serio? O sea, sí, ya me quedé yo. Sí, dice, para que con el premio que yo me saqué, hacer un albergue, comprar una gran casa y que vayan ahí los viejitos. Le digo: mire, perdóneme lo que le voy a decir, pero para que usted haga algo por los viejitos, no necesita sacarse la lotería ni comprar una casa. Mire, cómprese un paquete de pañales para adulto, busque un asilo de ancianos, toque la puerta, métase ahí y vaya y déselos a un viejito y quédese con él platicando toda la tarde, llévele una paleta, llévele unos dulces, y eso es lo que sí va a funcionar en su corazón, que le tiene carga a los viejitos. Porque usted lo que quiere es que al final de cuentas, si usted llega a hacer eso, después el alcalde esté con usted cortando el listón y que digan: mira esta mujer qué piadosa, acaba de abrir una fundación para viejitos. Pues nunca la volví a ver, ¿verdad? Se enojó por lo que le dije, ¿verdad? Bueno, por eso le digo, hay creyentes que solamente están buscando hacer algo, pero para ser vistos. ¿Pero serán realmente los actos misericordiosos que Jesús se refiere? No. Entonces, Él le dice a estos religiosos: aprendan la diferencia entre la misericordia, ¿verdad?, y las obras. La palabra misericordia o ser misericordioso viene de un vocablo en el griego, que fue en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, eleín. Y misericordia se traduce como mostrar bondad, o sea, ser bondadoso. También se traduce como compadecerse de los demás, apoyar a quien está afligido, sentir empatía, sentir interés por la causa de otra persona. Por tanto, la misericordia en el cristiano se tiene que traducir en actos que reflejen el carácter de Cristo para aliviar el dolor ajeno. ¿Cómo? Amando a su prójimo como a sí mismo. Solamente. Quizás no tengas algo que dar, pero el solo estar. Miren, mis hermanos, hay ocasiones en que las personas lo único que necesitan es una llamada telefónica, un saludo, un abrazo, un ¿cómo estás?, un Dios te bendiga. No necesitan más. Por eso lo más importante de la misericordia es que se debe hacer con discreción, sin buscar retribuciones o reconocimientos, porque ustedes sí saben como creyentes que su mano derecha no debe saber lo que hace la izquierda. Así que todo lo que hace es con gozo, porque tiene el deseo de hacerlo, está motivado por el carácter de Cristo, lo hace desinteresadamente, sin prejuicios, sin acepción de personas. ¿Por qué? Porque hay quienes hasta son selectivos a quien le hacen misericordia. Pues a lo mejor esta persona yo sé que algún día me va a retribuir, o es alguien que me cae bien, es alguien que va a hablar bien de mí. Pero nuestro motivo debe de ser y propósito que el Señor sea exhibido en nuestros actos. Lo más importante de hacer misericordia, mis hermanos, es que el Señor Jesucristo sea exhibido, que Él finalmente sea el que mostremos en cada acto, porque lo que necesita la gente es conocer a Jesús. Entonces, no es tener compasión o hacer misericordia solo para resolver necesidades o situaciones materiales, no, sino enfocadas a que Jesucristo sea conocido a través de nuestras acciones. ¿A qué fue lo que vino el Señor a esta tierra? A salvar a la humanidad. ¿Por qué tuvo misericordia de nosotros? Porque para nosotros era impagable poder acercarnos al Padre a través de nuestras obras. Entonces el Señor jamás perdió de vista el propósito de haber venido a este mundo. En Mateo 9:36, yo se los voy a leer, dice: y cuando vio las multitudes, está hablando de Jesús,
tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dice, como ovejas que no tienen pastor. Entonces, por la misericordia del Señor, al ver a las personas así, pues siempre las ha mirado más allá de su pasado. Mire, lo que hace el Señor no es remover, no es preguntar. Lo que hace el Señor es perdonar, es acercar, es consolar, es abrazar. Porque Él conoce nuestras caídas, nuestras carencias, nuestras faltas. Y sin hacer acepción no las juzga a la luz de sus pecados, sino que juzga a la gente a la luz de su amor, de su misericordia y su propósito de salvarlas. Imagínese si el Señor nos hubiese juzgado a la luz de nuestro pecado. Ahí nos hubiera dejado. Pero Él no vio nuestro pecado. Él se dio cuenta que el pecado nos apartaba del Padre. Entonces Él nos vio a través de su amor. Así tuvo misericordia y amó a Nicodemo, que era un gran religioso, como a Lázaro, a quien aún resucitó. A Juan el Bautista de la misma manera lo veía como a Zaqueo, a Marta y a María como a la mujer adúltera. A sus discípulos como a quienes lo clavaron en la cruz. Y a nosotros nos ama de la misma manera como a aquellos que todavía no lo conocen. La misericordia del Señor es para todos. Ahora la pregunta es, ¿ustedes cómo aman? ¿Ustedes cómo muestran la misericordia con sus semejantes? Comenzando por su familia, con la iglesia. Porque el Señor está esperando la respuesta de sus hijos. ¿Sí sabía usted eso? El Señor está siempre esperando la respuesta de sus redimidos. Los que saben que por misericordia de Dios fueron perdonados y tienen un lugar eterno con Él. O sea, ¿qué hacemos con una salvación tan grande? Nada más la atesoramos, le damos gracias al Señor y lo demás, ¿qué? Hay mucha ausencia de misericordia en la iglesia de Cristo. Es por lo que el Señor a través de Pablo, a través de todas las cartas que también él escribe, exhorta a la iglesia a mostrar un carácter misericordioso. Vamos a leer cómo el apóstol Pablo enseña a la iglesia a extender la misericordia a quienes llegan a caer en el camino como creyentes. ¿Usted sabe que los creyentes pueden caer o no? Claro. Podemos caer, podemos tropezar, y la mayor de las veces cuando alguien cae, lo único que necesita es una mano que le levante. En Gálatas 6:1, vaya para allá. Dice de esta manera. Yo estoy leyendo una versión de Reina Valera contemporánea que tiene una forma de expresión más sencilla. Dice, hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, o sea, que haya caído en un pecado, ustedes que son espirituales, está hablando ustedes que son más maduros, restáurenle a tal con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre, o sea, con amor, con compasión. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, o sea, no sea que tú también puedas caer. Dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Cuando se habla de la restauración de alguien, de algún hermano en la fe, Pablo lo que hace es una analogía con un miembro del cuerpo humano que se ha descoyuntado y debe ser colocado vuelta, ¿verdad? Lo cual al principio es muy doloroso. ¿Alguien se ha zafado un brazo, una pierna, algo? O se ha roto, y a la hora de que te hacen el jalón, ¿cómo se siente? O sea, yo sé de lo que les hablo, a mí ya me tocó, en varias ocasiones, ¿verdad? Tanto dislocado como roto, y se siente bien feo. Entonces, mire, por lo mismo, cuando alguien cae, un miembro de la iglesia cae, o puede ser un miembro de tu casa, debe ser tratado ¿cómo? Con la ternura de quien está sufriendo ese dolor. O sea, quien se ha descoyuntado, quien se ha fracturado, sabe lo que estoy diciendo. Y esa es la misericordia y la ternura con la cual debemos tratar a alguien
que ha caído. Sí, confrontando el pecado que le hizo caer. Sí, explicándole y diciéndole que lo que hizo no fue correcto delante de Dios. Pero siempre con la intención de ¿qué? De restaurar, no de hundir, no de juzgar, para que su relación con Dios sea restaurada. Obviamente también con la iglesia, también con sus seres, con sus semejantes. Por eso esta exhortación es para quienes son espirituales, y cuando Pablo habla de espirituales habla de los maduros en la fe, los que ya tenemos más tiempo, a quienes el Señor nos ha encargado esta encomienda, los que ya siendo pues guiados por el Espíritu del Señor, sus decisiones y su actuar siempre será conforme a los principios de Dios. ¿Para qué? Para restaurar, para edificar en amor, no para hundir, no para condenar. Dice 2 de Timoteo 2:24, el siervo del Señor no debe ser contencioso. O sea, ¿qué es contencioso? Peleonero, sino amable. ¿Para cuántos? Para con todos. ¿Usted es amable con todos? Esa es una buena pregunta. ¿O nada más es amable con los que le conviene? Entonces dice, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad. Ahora, por causa de la naturaleza humana, pues es del hombre emitir juicios injustos con mucha facilidad. Es muy fácil juzgar sin saber, hacer acusaciones, señalamientos hacia los demás, sobre todo si esta persona realmente se ha equivocado. En lugar de ayudarla, señalan más su transgresión. Pero en la iglesia no debería de ser así. Por eso el apóstol indica que siempre debe haber una actitud de ¿qué? De mansedumbre, con el ánimo de restaurar al que ha cometido una falta. ¿Y eso de qué nos habla? Del amor de Dios, del carácter de Cristo que debemos exhibir todos los creyentes. ¿Para quién? Para todos, sin acepción de personas. Ahora, esto de ninguna manera significa tolerar el pecado. No, mis hermanos. No se trata de pasar por alto la falta, porque eso significaría hacerse cómplice de situaciones que van en contra de la palabra. Pero se trata de encarar el problema tal como es para resolverlo, porque el que cae en una transgresión, el que cae en un pecado, conociendo al Señor, ¿con quién cree que tiene problemas? Con Dios. O sea, acaba de perder su relación con Dios, no su salvación, pero su relación con Dios está trunca. Entonces, así como el médico debe devolver un brazo dislocado a su lugar y debe ejercer fuerza y sabe lo que le puede doler al que está curando, por eso lo hace con el cuidado derivado de su conocimiento anatómico. Lo hace conociendo también los medicamentos y la terapia para una restauración total. Nosotros necesitamos hacer lo mismo. Primero hay que reconocer la magnitud de las faltas para saber cómo confrontarlo con la palabra de Dios, pero también con la sabiduría y mansedumbre para llevarlos al arrepentimiento, al consuelo y ¿a qué? A la restauración. ¿Por qué? Porque dice el Señor, misericordia quiero. Y dice enseguida, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, es importante cuidar, no caer en el mal hábito de los juicios precipitados. Esa afición de ver con lente de aumento las debilidades y fallas de los demás, pero no considerando la condición personal. Son esos que les encanta ver pajas, pero no ven vigas. ¿Sí saben a lo que me refiero? ¿Verdad? Que dijo el Señor, o sea, te fijas en la pajita que tiene el ojo de tu hermano y no te fijas en el bigón que te traes enfrente, ¿verdad? Y eso es algo común en los religiosos de todos los tiempos, desde la época de Jesús.
donde tienen actitudes, donde abunda no solamente la ignorancia y la falta de discernimiento, sino el juicio injusto y escasea la misericordia. Ahora, si esta actitud de ser prejuiciosos, de juzgar sin justo juicio, entre la gente que no conoce al Señor es algo reprobable, imagínese para la gente que somos creyentes. Eso sí es de condenar. O sea, sí es de ponernos a pensar. Porque si cada uno de nosotros formamos parte del mismo cuerpo, es absurdo que alguno busque un mal para su hermano. Ni de palabra, ni de pensamiento, ni de obra. ¿Se han preguntado cuántas veces el Señor los habrá probado, dándoles la oportunidad de hacer evidente todo ese fruto espiritual que presumen abunda en su corazón? O sea, para que con amor, con mansedumbre, con dominio propio, muestren esa misericordia a los demás. Alguien tan cercano como un hijo, un papá, una mamá, esposa, esposo, amigo. Sin embargo, por orgullo o egoísmo, o simplemente por tener actitudes exigentes de aparente rectitud, hay quienes se envuelven en esa rectitud como si nunca fueran a caer, y no solo actúan con impiedad, sino que ese carácter hace que los demás se desanimen o tropiecen. Personas a las que debiste haberles mostrado el amor, el cuidado y la misericordia de Dios. Por eso dice 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en 1 de Juan 4:21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Usted cómo anda en el amor? Sin embargo, aunque parezca increíble y a pesar del aparente conocimiento de la Escritura de muchos, esta actitud es común en el corazón. Así que tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto de la misericordia. Vamos a ver otra escritura, Santiago 5:19. Dice, hermanos míos, si alguno de entre ustedes es engañado desviándose de la verdad, o sea, si alguno cae en pecado, si alguno tiene una transgresión y otro lo hace volver, sepan que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará su vida de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Ahora, la expresión haga volver, ¿qué significa? Regresar a su estado original a cualquiera que se haya desviado. ¿De dónde? Del camino. O sea, alguien que ha pecado deliberadamente, alguien que esté en el riesgo inminente de perder su relación con Dios. Entonces, cuando alguien está en esa condición, ¿sí se ha dado cuenta que cuando alguien cae, se empieza a alejar? Se empieza a alejar. Y de repente lo dejamos de ver, y le hablas por teléfono y así, o sea, ¿por qué? Pues porque se siente mal. Y muchas veces, aunque nadie le diga nada, él mismo, al saber cómo está, siente vergüenza, siente algo. Bueno, ¿para qué cree que está el cuerpo de Cristo? Para buscarlo, para alentarlo, ¿verdad? Entonces, haga volver a aquel que por algún motivo se alejó de la gracia. Entonces, sabemos que Dios es justo y trata con quien ha pecado, pero sabemos que Dios es misericordioso, tierno de corazón. No ignora las luchas de sus hijos, no es indiferente a su súplica cuando reconocen su pecado y se arrepienten. ¿Y qué tenemos que hacer? Llevarlos de la mano a ese punto. Quienes han caído en una situación así y no tienen el carácter o no tienen las convicciones todavía para regresar, si no son traídos de regreso, corren el riesgo de aún apostatar de su fe. Así que por amor a ellos, ¿qué nos manda la palabra de Dios? Que con amor y con mansedumbre los traigamos de regreso ¿a dónde? Al camino de la fe.
Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cubrir pecados, mis hermanos, significa terminar, significa un hecho consumado. Y esto se logra cuando se le hace ver a la persona el pecado que lo está apartando del camino, para que arrepentido pueda reconciliarse nuevamente con Dios. Por eso dice más adelantito en Gálatas 6 que estábamos leyendo, en el versículo 2, sobrelleven los unos las cargas de los otros y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Así que, ¿qué es sobrellevar las cargas? Hay dos maneras de verlo. La primera se refiere a las cargas cotidianas por las que todos tenemos que pasar. O sea, habitualmente hay cargas, habitualmente hay situaciones difíciles. La vida no es fácil y necesitamos a alguien en donde que apoyarnos. Ahí es cuando entra también esta parte de la fraternidad entre hermanos. Por eso les decía, a veces solamente una llamada. ¿Quién no tiene ganas de llorar en un hombro? De ser escuchado. Bueno, esa es una manera de sobrellevar una carga, pero también cuando viene una caída y se requiere del apoyo de quienes compartimos la fe. Así que, mis hermanos, dice Santiago que eso es cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo al respecto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierra, mis hermanos, el Evangelio. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a sí mismo. Pero si no amas a Dios, al que no conoces, al que no ves, dice la Escritura, ¿cómo amarás a tu hermano que sí ves? Y hay veces que estamos viendo al hermano que está batallando, que está cayendo, que se las está viendo muy difíciles, y somos indiferentes. Somos indiferentes. Así que, mis hermanos, el Señor Jesús en su misericordia conoce nuestra condición de polvo, nuestras necesidades, nuestra vulnerabilidad. Por eso Él nos dice, y con esta escritura terminamos, de Mateo 11:28, vengan a mí los que estén fatigados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, quítense el yugo del pecado, quítense el yugo que les está haciendo vivir de una manera desordenada, entreguen esas cargas al Señor, dice, y pónganse mi yugo. Dice, mi yugo es fácil. ¿Cuál es el yugo del Señor? Su palabra, su aliento, su cuidado, su misericordia. ¿Y qué vamos a encontrar? Descanso para el alma. ¿Quién quiere descansar? Pues entonces, acérquese al Señor, pero en las actitudes correctas. Y el Señor ahí nos enseñó algo: misericordia quiere. Misericordia quiere. De todas maneras, nuestras ofrendas son recibidas por el Señor, sean espirituales, físicas, materiales, nuestro servicio, pero antes que todo eso, el Señor quiere un corazón misericordioso. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, porque en tu palabra encontramos tanta sabiduría, Señor, y tu palabra hoy nos lleva a entender que necesitamos cambiar nuestra manera de ver a los demás, cambiar nuestras intenciones de corazón. Y sí, Señor, si nosotros mismos sabemos que necesitamos de misericordia, tenemos que entender que esa misma misericordia con la que nosotros estamos tan necesitados es la misma que muchos ocupan, Señor. Así que danos la gracia, el discernimiento para encontrar a quién extenderle misericordia, a quién voltear a ver, Señor, cuando tenga alguna situación difícil, que requiera de amor, que requiera de consuelo, que requiera de una palabra amable, Señor.
y si requiere de algo más, Padre eterno, que nos des los recursos para hacerlo. Muchísimas gracias, Señor, porque tú siempre nos muestras no solamente tu voluntad, sino que tenemos carencias que necesitamos suplir, Señor. Así que muchísimas gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios